Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición estar con ustedes en esta hora. Así es que hacemos el llamado de inmediato para que usted tenga su Biblia en mano, guía de estudio, e iniciamos la lección número 4 del trimestre, cuyo título general es Parábolas, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante la semana en Marcos 4, 24 y 25. Dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Evangelio de Marcos, capítulo 4, los versículos 24 y 25, es el texto propuesto para memorizar durante la semana y repetimos, va a servirnos de fundamento. Aquí en cabina saludamos al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Está con nosotros en los comentarios a estas lecciones, pastor. Que nuestro bondadoso Padre Celestial continúe derramando bendiciones en usted y los suyos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Estamos agradeciéndole a Dios una vez más la oportunidad y de una manera muy especial alabarlo y glorificarlo en este momento que nos concede comunicarnos entre nosotros y también con nuestros amigos y amigas que nos escuchan en todos los lugares de nuestro país y más allá en otros países del mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenidos a este estudio de las lecciones de Escuela Sabática, específicamente esta semana estudiando la lección número 4, Parábolas. Muy importante esto, así que, pastor, creo que es oportuno el momento para que podamos orar. Padre eterno, Dios de bondad, Dios de maravillas, muchas gracias por permitirnos en este día detenernos para pedir la sabiduría divina, pedir el entendimiento, para aprender de tu palabra y guardar y poner por obra lo que hemos recibido. Guíanos en este estudio y siempre, y permítenos, Señor, reflejar a Jesús en cada una de las expresiones y acciones que hemos de presentar en este día. Estamos en tus manos, sabiendo que de ti dependemos y en ti confiamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestro estudio en este día, la parte introductoria, que nos habla en título general como parábolas. Y sería importante, pastor, que si vamos a hablar acerca de parábolas, nosotros podamos hacer una definición o investigar el término de parábolas, porque en esta semana vamos a estudiar varias parábolas que presenta las Sagradas Escrituras, especialmente las que presenta en el Evangelio de Marcos. ¿Qué nosotros podríamos decir acerca de lo que es una parábola? Las parábolas de Jesús, de manera muy directa, entendemos que son herramientas de enseñanzas, ilustraciones que Jesús usa del medio natural, de la naturaleza, del ambiente, de cada una de las etapas de la vida cotidiana de entonces, para dar una enseñanza, transmitir un mensaje que permita a los oyentes recibir y conocer parte del reino de los cielos, que fue lo que Jesús hizo de manera directa. Eso sería de manera general lo que podemos presentar de manera específica. Eso es así. Usted sabe que siempre uno tiene que ir al significado del original en que se escriben estas parábolas de Marco, que fue en el griego, y justo esa palabra procede del griego parabolé, cuyo dominio semántico o conjunto de significado es más amplio
que el de nuestro término en español. Me pareció a usted dando esta información y que los oyentes estaban escuchando porque podemos comunicarnos bien, ya que nos entendemos en el idioma español y básicamente lo que usted está presentando ciertamente es una parábola. Ya que, repetimos, en el original griego tiene un significado mucho más amplio, puede significar un acertijo, una metáfora, una analogía, o podemos decir que podría significar un proverbio. En la parábola del sembrador que estaremos viendo en esta semana, en realidad no se hace hincapié en el propio sembrador ni en la interpretación que hace Jesús. Conforme a Marcos 4, 3 al 9, 13 al 20, lo que se destaca en ella son los diferentes suelos en los que cae la semilla. Por eso Jesús describe 4 tipos de terrenos: el camino, la tierra rocosa, el suelo con malas hierbas y la buena tierra. A sus oyentes este tipo de descripción podría recordarles cómo el Antiguo Testamento se refería comúnmente a las personas utilizando como metáforas los campos, las plantas o los árboles. Por eso, nosotros en esta semana nos vamos a concentrar justamente en esas maravillosas historias que Jesús contaba en forma de parábolas para enseñar un contenido sumamente impresionante. Y es así, Pastor Machuca, cuando a uno le hacen como un cuento o hacen algún tipo de ilustración, las informaciones impresionan más y quedan más en el contenido de la mente, dichas informaciones. Por eso Jesús en muchas oportunidades hablaba en forma de parábolas. Esto es así. Realmente, en el caso de Jesucristo, de manera especial, el estudio de ciertas parábolas nos va a presentar cómo, a través de una historia sencilla que ilustra una gran verdad, Jesús presenta diferentes tipos de enseñanzas. De hecho, algunos creen que todo lo que se necesita para descubrir el significado de manera clara, sencilla y directa es establecer la conexión entre personajes de una historia, de una ilustración, de una metáfora, que presenta entonces las acciones en relación con lo que Jesús quiere enseñar o pretende enseñar en ese contenido que está transmitiendo. Así como usted mencionó de una manera muy especial, los acertijos, metáforas, analogías y los proverbios que se puedan utilizar tienen una intención muy clara. Por eso el reino de los cielos, el reino de Dios, fue expresado a través de parábolas, porque así podían entenderlo de una manera más específica, así podían memorizar y captar la enseñanza de una manera más rápida. Y eso puede ser aplicable hoy a nuestra realidad, donde la gente tiene menos tiempo, quiere entender las cosas de una manera más completa y rápida, pero que ahora en las parábolas podemos encontrar un significado maravilloso y la gente puede memorizarla y captar la enseñanza de una manera mucho más específica. Eso es así. Por eso es que hay muchas personas, señores, que ven en una parábola como si fuera una historia sencilla que ilustra una gran verdad. Eso básicamente es la idea que se tiene acerca de las parábolas. Muchas personas ven una parábola como una historia sencilla que ilustra esa gran verdad, te repito la idea, porque creen que todo lo que necesitan para describir su significado de manera clara, sencilla y directa es establecer esa conexión entre los personajes de la historia, las acciones de estos y las verdades que el mismo Señor Jesucristo pretendía enseñar. Por eso es importante prestar atención en esta semana a los diferentes datos, informaciones que estaremos dando sobre este tema de interés que tiene que ver con las parábolas. Acercándonos a las parábolas con un enfoque apresurado puede provocar que pasemos por alto detalles que son sumamente importantes incluso dentro de la propia parábola. Por eso, Pastor Machuca y amigos oyentes, detenerse a reconocer esos detalles añade una profundidad a lo que Jesús quería decir.
nos ayuda a entender mejor el significado del mensaje de cada parábola, y de ahí el énfasis que estamos haciendo en esta parte introductoria para que prestemos mucha atención a estas enseñanzas de Jesús a través de las parábolas. Los eruditos han debatido por muchos años acerca del significado de las parábolas de Jesús. Por eso usted encontrará que se ha escrito mucho con respecto a cómo interpretarlas, qué significan, por qué Jesús las usó, qué lecciones encontramos en ella que se pueden revelar, y también cómo se pueden tomar de manera literal o ser tomadas puramente como una alegoría. Y entonces en esa misma línea se puede tejer todo un entramado que nos permita ir construyendo lo que realmente hay como enseñanza. Claro, no vamos a resolver todas las cuestiones con respecto a las parábolas durante esta semana. En este caso vamos a examinar, por la gracia de Dios, las parábolas que están descritas aquí en esta lección, para poder así entonces tener una mayor comprensión de lo que Jesús quiso destacar. Es bueno que entendamos cómo en Marcos 4 solo aparecen la del sembrador, el desarrollo de la semilla y la semilla de mostaza. La mayor parte del capítulo, noten ustedes que gira en torno a la parábola del sembrador. Y en primer lugar, ustedes notarán que esta primero se cita, se da, se explica, y luego entonces notamos cómo de una manera seguida, por la razón que esta parábola se dio, Jesús la presenta y entonces da la interpretación. La parte final que cada una de ellas presenta y nos enseña pueden ser utilizadas básicamente como un patrón para que el foco del estudio de este día domingo y el lunes específicamente, ustedes lo van a encontrar que se destaca y se presenta esta parábola del sembrador y su significado. Y así entonces estaremos trabajando las demás en el orden que nos permite el estudio, esta lección número 4. Un dato muy importante para aquellos que podrían ver en algunas parábolas que presentaba Jesús quizás algún tipo de tecnicismo o que podría complicarse su interpretación. Es importante decir que cuando Jesús pronuncia estas parábolas de aquí de Marcos capítulo 4, interesantísimo destacar que el mismo Señor Jesucristo, para evitar cualquier tipo de confusión en torno a lo que Él quería decir a través de esas parábolas, se convierte en el mismo intérprete. De manera que es importantísimo decirlo así. Al fin y al cabo, a menudo cuando Jesús contaba esas parábolas, ofrecía su interpretación, y esto es lo que veremos en la historia que domina Marcos 4, especialmente en lo que tiene que ver con la parábola del sembrador, que será objeto de estudio en esta semana. De manera que hoy sería importantísimo nosotros tener en nuestra mente bien clara, pedir al Espíritu Santo que nos ponga en esto, en el estudio de la Santa Palabra de Dios, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, donde Jesús aborda el tema de las parábolas. Cuando nosotros nos adentramos en el tema de las parábolas, es importante que nosotros podamos ponernos en contexto. Una herramienta como esta para la enseñanza puede tener un excelente resultado si nosotros nos ubicamos en lo que éstas quieren decir o la enseñanza que nos quieren transmitir. Si nosotros aplicáramos literalmente el significado de las parábolas cuando se dijeron, sin tomar en cuenta el entorno social, cultural de entonces, y las tratamos de contextualizar a nosotros sin tener la aplicación primaria en cuanto a su significado y lo que nos quiere enseñar, estaríamos atribuyéndoles a esas parábolas un significado que no tienen, o que el mismo Jesucristo, y en lo que citan los evangelios, no le dio de manera muy especial. Es importante que tomemos eso en cuenta y de una manera más seria. Definitivamente es así. Amigos, las parábolas de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por el mismo Señor que encierran una educación moral básicamente,
y religiosas, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. Jesús hacía ciertos grados de comparación en términos de que la gente pudiese entenderlo de manera perfecta. La parábola, ya hemos puntualizado, un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda una verdad espiritual. Es importante destacar en este caso que no son fábulas, bajo ninguna circunstancia, pues estas no intervienen con personajes animales, con características humanas ni alegorías, pues se basan en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza, teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. Las parábolas, señores, se encuentran contenidas en los evangelios sinópticos, 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto el evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Especialmente en esta semana estaremos estudiando este evangelio de Marcos, allí donde están esas parábolas, aunque también, por así decirlo, en aquel entonces, cuando Jesús contó esas parábolas, existían algunos maestros que lo hacían de esa manera, pero de la forma exquisita en que Jesús cuenta las parábolas, lo hace sumamente interesante y comprensible. Reiteramos una vez más que el mismo Señor se encargaba de explicar estas parábolas. Cuando nosotros vemos el contexto en el que se presentan las parábolas, notaremos que las mismas explicaciones de Jesús o las enseñanzas que se quisieron dar a través de ellas son explicadas o son dadas, o el motivo por el cual se presenta la parábola, entonces está claro en lo que Jesús viene diciendo en su contexto o viene enseñando. Cada uno de nosotros, cuando quiere tener un entendimiento más pleno de la Escritura, el método de interpretación que va a usar le va a llevar a una verdad o le va a llevar a una mentira. El método histórico gramatical nos permitirá a nosotros entender mucho más sobre esto. Cuando usted quiere usar el método histórico crítico para esto, entonces usted le va a agregar la opinión humana por encima de lo que el texto bíblico probablemente le quiere decir o las enseñanzas que se quieren transmitir a través de él. Nosotros ahora nos vamos a circunscribir durante esta semana a estas parábolas con miras a sacar lo mejor para cada uno de nosotros y para ti que nos escuchas también puedas entender, número uno, que la alusión al reino de Dios de manera muy especial fue transmitida por Jesucristo a través de parábolas, básicamente. Enseñanzas claras, contundentes y muy específicas que al auditorio de entonces les hacía razonar, meditar y los movía a una decisión. Y cuando no, entonces la pregunta podía venir y esto podía devenir en una aclaración por parte de Jesús en el mensaje que quería presentar. Por eso, queridos amigos, apreciados oyentes, usted debe estar junto a nosotros analizando los diferentes temas que estaremos viendo durante toda esta semana. Estaremos viendo, por ejemplo, el caso de la parábola del sembrador. Interesantísima parábola esta, con algunos detalles que el mismo Señor Jesucristo fue explicando paso a paso. Por eso tenemos un apartado donde estaremos hablando sobre la interpretación que Jesús da a esa parábola. Veremos también la razón de ser de las parábolas, por qué existen y por qué las hizo. Y en esta semana también estaremos hablando sobre la lámpara y la cesta. Y estaremos cerrando con un tema muy importante, tiene que ver con la parábola del crecimiento de la semilla. Básicamente, estaremos viendo ahí la parábola del buen sembrador, todos esos detalles, y es importante, una vez más, y no nos cansaremos de repetirlo, que el mismo Señor Jesucristo está ahí listo para hacer la explicación de esas parábolas. Es bueno que entendamos que al estudiar las parábolas de Jesús en este libro de Marcos, específicamente capítulo 4, vamos a observar que hay un motivo teológico muy importante. Básicamente, ese motivo teológico importante consiste en el reino de Dios. La expresión reino de Dios en Marcos, la expresión reino de los cielos en Lucas,
la expresión reino de los cielos y reino de Dios en Mateo. De una u otra manera los evangelios la presentan. Pero es bueno que entendamos que este tema se presenta por primera vez en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Recuerden ustedes que decíamos o leímos la segunda semana, si no me equivoco, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean al evangelio. Entonces, de esta declaración de Marcos, que cita Marcos, se desprenden algunas preguntas. ¿Cuál es el significado del reino de Dios tal como lo presenta Marcos? La búsqueda a esta pregunta que estamos haciendo es lo que nos va a llevar a encontrar respuesta en el principal tema analizado esta semana. Nos motiva entonces a comprender el motivo teológico y su significado entendido de una mejor manera a través de las parábolas que Jesús resaltó. Por eso no te pierdas el estudio de esta semana analizado a través del cumplimiento del tiempo, como bien lo presenta la profecía bíblica de manera muy específica, citando ya directamente al profeta Daniel, que vamos a ver ese tiempo profético al cual se hace referencia en esta parábola. Amigo, es importante que usted pueda entender lo siguiente. Con este asunto de las parábolas, Cristo tenía verdades que presentar. La gente a veces no estaba muy preparada para aceptar ni aún para entender, y por esta razón también Él les enseñó en parábolas. Relacionando sus enseñanzas con las escenas de la vida, la experiencia o la naturaleza, el Señor Jesucristo cautivaba su atención e impresionaba sus corazones. Más tarde, cuando ellos miraban los objetos que ilustraban sus lecciones, recordaban, señores, las palabras del Divino Maestro. Para las mentes abiertas al Espíritu Santo, el significado de la enseñanza del Salvador se desarrollaba más y más, los misterios se aclaraban y aquello que había sido difícil de entender se tornaba evidente. Por eso, Jesús buscaba un camino hacia el corazón, usando una variedad de ilustraciones. No solamente presentaba la verdad en sus diferentes fases, sino que hablaba al corazón de los distintos oidores. Suscitaba su atención mediante figuras sacadas de las cosas que lo rodeaban en la vida diaria. Nadie que escuchara a Jesús podía sentirse descuidado u olvidado. El más humilde, el más pecador, oía sus enseñanzas, una voz que le hablaba con simpatía y ternura. De ahí que el tema de enseñar a través de las parábolas, esas hermosas enseñanzas extraídas de la naturaleza, tenían tanto impacto en todos sus oyentes. No importaba la clase social, todos quedaban impactados en la forma maravillosa en que Jesús enseñaba a través de estas parábolas. Es evidente que el estudio de esta semana analizará los temas del cumplimiento del tiempo y el del reino de Dios en las selecciones que presenta Marcos de las parábolas que está presentando. Noten ustedes que, número 1, veremos una alusión al reino de Dios, al libro de Daniel. En esta parte se estará estudiando entonces el posible contexto y la expresión de Marcos, capítulo 1, versículo 15, cuando dice: el tiempo se ha cumplido. Y número 2, también el reino de Dios en el Evangelio de Marcos. Esta sesión incluye entonces el análisis contextual de la expresión el reino de Dios tal como se encuentra en Marcos capítulo 1 y en el capítulo 4 también. Señores, antes del cierre oficial de la lección del día de hoy, en esta parte introductoria, sería importante, atención, hermano Laureano, es un no vidente que nos escribió en una ocasión para decirnos que ellos se alimentan espiritualmente de estas lecciones, que sería importante siempre hacer como ese ejercicio de repetición de esos datos, de esos detalles. Recordemos que esta es la lección número 4, parábolas, y el pasaje de la Biblia que va a acompañarnos durante toda esta semana en Marcos 4, 24 y 25, dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene,
se le dará, y al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Es un texto que ha sido analizado a través de los tiempos para indicar especialmente que uno tiene que ir desarrollando ciertas habilidades y cualidades que tiene el ser humano, y que los talentos que Dios ha otorgado también en la vida de cada uno de nosotros tiene que desarrollarse. En la medida en que nosotros desarrollamos el conocimiento, aplicamos el conocimiento, en esa misma medida el Señor va otorgando más conocimiento, más dones se van añadiendo, y es importante entonces entender ciertamente este pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento durante toda esta semana. Sin duda alguna, básicamente en lo que esta semana nos va a enseñar y nos va a presentar. Hay mucha riqueza en el estudio de estas parábolas que Marcos nos presenta. Te invito a que puedas tener esto muy pendiente y que invites a los demás también a que podamos estar unidos en esta maravillosa enseñanza. Pastor Scroggins, diríjanos en oración, por favor. Padre que estás en los cielos, estamos concluyendo con esta lección en el día de hoy, en su parte introductoria. Que el Espíritu Santo vaya tocando profundamente nuestras mentes, nuestro entendimiento, porque cada día estamos abiertos para que el Espíritu Santo vaya impresionándonos con estas grandes verdades. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, que podamos empeñarnos, los oyentes y nosotros aquí en el desarrollo de la lección de escuela sabática, que el Espíritu Santo continúe guiando nuestras mentes, nuestro entendimiento, y esas verdades que asimilamos puedan ser compartidas con aquellos que no te conocen. Favor que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio